Dios les bendiga, hermanos. Tengan todos un feliz sábado. Sean bienvenidos a una escuela sabática más. En esta mañana queremos dar la bienvenida a nuestros amigos que nos visitan. Yo sé que hay amigos en nuestro medio, así que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Así que, hermanos, como esta es una escuela sabática, queremos tener una pequeña clase para que ustedes puedan crecer en conocimiento y así puedan ustedes detectar el error. Saben de que una persona que estudie es difícilmente que sea engañada. ¿Quiénes son los que son engañados? Son los que no estudian, los que no leen. ¿Se dan cuenta la importancia de leer y estudiar? Leer y estudiar. Una cosa es leer y otra cosa es estudiar. ¿Sí? Ambas cosas son importantes. Leer y estudiar. ¿Está conmigo, hermano? Tenemos que leer hoy más que nunca, hermanos, porque Satanás está airado contra la iglesia remanente de los últimos días. En esta escuela sabática quiero enseñar sobre la importancia de conocer nuestras creencias y doctrinas. ¿Cuántas creencias tenemos? Tenemos 28 creencias y 6 doctrinas. ¿Sabían ustedes eso? Tenemos 28 creencias y 6 doctrinas. Satanás está atacando a la iglesia adventista con nuestras doctrinas. ¿Saben cuál doctrina es la que está siendo más atacada? ¿O cuál creencia es la que está siendo más atacada dentro de la iglesia adventista y fuera de la iglesia adventista? ¿Saben cuál es, hermano? La creencia del don de profecía en el ministerio y obra de Elena G. de White. Lo importante no es la persona, no es Elena de White, sino el don de profecía que se le dio a esta gran mujer. ¿Están conmigo, hermano? O sea, lo importante no es la persona, sino el mensaje que esta persona enseña. Satanás odia a Elena G. de White no por la persona que fue, sino por el don y el ministerio que se le dio a ella, que fue el don de profecía. La iglesia adventista, y saben, hermanos, yo les recomiendo, hermanos, que compren un libro que se llama Portadores de Luz. Es un libro que habla de toda la historia de la iglesia adventista y cómo Dios primeramente llamó a 2 pastores para que fuesen profetas y ellos rechazaron ese llamado. Así que Dios le dio el don de profecía a esta sierva del Señor, a Elena G. de White. ¿Sabían ustedes eso, hermano? Que antes de Elena G. de White fueron llamados 2 pastores y rechazaron el llamado. Tremendo, hermano. Dice la historia que uno quedó mudo. Pueden corroborar eso en el libro Portadores de Luz. Tremendo, hermano. El don de profecía está siendo atacado dentro de la iglesia adventista y fuera. Pregunto, hermanos, ¿quiénes eran los peores enemigos de los profetas? ¿Los filisteos, los cananeos o el mismo pueblo de Israel? El mismo pueblo. Pregunta, ¿por qué es que Israel rechazó a todos los profetas y los mataban? ¿Por qué? Porque enseñaban y decían la verdad. Simplemente eso. ¿Por qué ustedes creen de que Elena de White está siendo atacada dentro de la iglesia y fuera? Porque dice la verdad. Tremendo, hermano. Ahora, las redes sociales están saturadas de videos atacando este maravilloso don que Dios le dio a la iglesia adventista
el don de profecía depositado en el ministerio y la obra de Elena G. de White. Tremendo, hermano. Es lamentable que dentro de la iglesia hay ancianos, hasta eruditos y ministros que están atacando sutilmente este precioso don que Dios ha dado a la iglesia adventista. Tremendo, hermanos. En estos minutos quiero enseñarles bíblicamente de que Dios levantó a Elena G. de White en esta última etapa de la historia para advertir a la iglesia sobre los engaños satánicos, también para nutrir y cuidar y exhortar a la iglesia. Por eso es que Satanás trató de matar a Elena de White a través de una condiscípula de Elena de White, arrojándole una gran pedrada en la cabeza. El diablo la trató de matar con una pedrada en la cabeza. Tremendo, hermano. ¿Saben de qué habla el conflicto de los siglos? ¿Usted sabe, adventista, de qué habla ese libro? Es un libro que desenmascara los engaños satánicos y desenmascara abiertamente al papado. Sabe que la nueva teología que se ha infiltrado en la iglesia tienen problemas con este libro, porque la nueva teología, ¿saben qué es lo que dice? No hay que hablar acerca de la bestia ni del papado, porque esto a la gente le causa terror y miedo. Hablemos de amor. Hablemos de amor de Cristo. El diablo odia este libro, Conflicto de los Siglos. Léalo. Para mí, el libro Conflicto de los Siglos es el libro mejor después de la Biblia. Interesante. La pregunta es, porque los detractores de Elena de White dicen de que ya no existen profetas, que los profetas solamente fueron los de la Biblia. Por lo tanto, es imposible que exista otro profeta al final de la historia, porque es suficiente con la Biblia, dicen ellos. ¿Han escuchado eso? ¿Cuántos han escuchado eso? No necesitamos otra fuente extra bíblica, suficiente con la Biblia. Ese argumento aún lo manejan adventistas que desconocen nuestras creencias y doctrinas. No solamente el protestantismo apóstata, sino también adventistas están usando ese argumento para desvirtuar los escritos de Elena G. de White. Ahora, quiero que tomen sus Biblias, hermanos. Si usted encuentra a un adventista que está propagando estos errores, la mejor forma para desmantelar un error doctrinal, ¿cuál es, hermanos? Atacar a la persona o mostrarle su error a la luz de la Biblia. ¿Qué dicen ustedes? La autoridad máxima para desmantelar cualquier error doctrinal es las Escrituras. ¿Es bíblico eso que el don de profecía cesó con los apóstoles? ¿Es bíblico que el don de profecía solamente lo tuvo la iglesia primitiva y el pueblo de Israel? ¿Tiene fundamento bíblico? ¿A dónde dice eso de que el don de profecía cesó? ¿A dónde dice eso que los dones espirituales cesaron con la iglesia primitiva? Aquí vemos el primer error doctrinal de estos detractores. Muéstreme un texto bíblico que diga que los dones espirituales cesaron con la iglesia primitiva. No existen. El don de profecía, hermanos, es uno de los dones principales de la iglesia.
El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 12 hace una analogía entre un cuerpo físico y el cuerpo espiritual de Cristo, que es la iglesia. Yo les hago una pregunta. ¿Hay miembros en nuestro cuerpo por los cuales podemos vivir si nos quitan uno? ¿Qué dicen? ¿Están conmigo lo que estoy diciendo? Por ejemplo, ¿cuántas manos tenemos? Por ejemplo, si me quitan una mano, ¿puedo seguir viviendo? Sí, va. Correcto. ¿Cuántos pies tenemos? 2. Si me los quitan los 2, ¿puedo seguir viviendo? Sí. ¿Cuántos corazones tenemos? Si me lo quitan, ¿puedo seguir viviendo? O sea que hay dones principales. ¿Con qué vemos? ¿Qué pasa si me quitan los ojos? No voy a poder ver. Se dan cuenta que hay dones principales y necesarios para poder vivir. Los ojos de la iglesia, ¿cuáles son? Hablando espiritualmente, los ojos de la iglesia son los profetas. Por eso es que en el Antiguo Testamento se comparaban a los profetas con videntes. Vidente y profeta es lo mismo. O sea que los ojos espirituales de la iglesia, con los que ve la iglesia, son los profetas. Dígame, ¿qué pasaría si Dios quitara los ojos de la iglesia? ¿Vamos a estar qué? Ciegos y no vamos a poder ver. ¿Se dan cuenta por qué es que Satanás odia y ataca el don de profecía? Porque el don de profecía son los ojos de la iglesia, son los que con la iglesia ve. Noten cómo dice Pablo, 1 Corintios 12, 8 al 10 dice, hablando de los dones espirituales, porque a este es dado el espíritu de palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia. Está hablando de los dones espirituales. Según el mismo espíritu, a otro fe por el mismo espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo espíritu. Y sigue diciendo, a otro hacer milagros, y a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otra diversidad de géneros, de lenguas, y a otro interpretación de lengua. Pero ¿quién imparte esos dones? El mismo espíritu, el don de profecía. En Efesios 4:11 dice el apóstol Pablo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Quién hace eso? El mismo espíritu, los profetas. Proverbios 29:18, un versículo que todos lo conocemos, dice, sin profecía el pueblo que se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. ¿Por qué Dios tendría que quitar el don de profecía de su iglesia? Sin profecía el pueblo que se desenfrena. Por eso es que es ilógico y antibíblico pensar de que los dones espirituales cesaron, en este caso el don de profecía. Ahora, quiero que analicemos una cita que se tuerce y se manipula para sostener de que los profetas terminaron. Esta cita está en Lucas 16:16. Noten cómo dice aquí la palabra de Dios. Dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. En Mateo esta cita dice de diferente manera. Dice en Mateo 11:13, dice, todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. O sea, Lucas y Mateo
no está diciendo que los profetas cesaron, sino que la ley y los profetas llegaron hasta Juan. ¿Están conmigo? ¿Qué significa eso? Porque esta cita es muy usada por protestantes y católicos para enseñar de que los profetas cesaron. Pero esta cita, hermanos, tiene su contexto. ¿Cuál es el contexto de esta cita? La ley y los profetas llegaron hasta Juan. No se refiere a Juan, el que escribió el libro de Apocalipsis, sino que se refiere a Juan el Bautista. La ley y los profetas llegaron hasta Juan era porque la Biblia que existía en los tiempos de los apóstoles, ¿cuál era? El Antiguo Testamento. ¿Cuál era el último profeta del Antiguo Testamento? Malaquías. El último profeta canónico era Malaquías. Y saben que Malaquías, ¿cómo termina su libro? ¿Con la venida de qué? De Elías. ¿Quién era ese Elías en los evangelios? Era Juan el Bautista. Esto lo podemos ver en Mateo 17, 12 al 12 y Lucas 1, 17. Es una referencia a Malaquías 3:1 y Malaquías 4, 5 al 6. He aquí yo los envío al profeta Elías. En otras palabras, lo que está diciendo Cristo, la ley y los profetas llegaron hasta Juan, es los escritos del Antiguo Testamento terminaron con la venida del Elías que había de venir. O sea que Cristo, al hacer referencia a Malaquías, no está diciendo que ya nos iban a levantar profetas, porque entonces queda fuera el apóstol Juan, que escribió el libro de Apocalipsis, y los apóstoles. ¿Están conmigo? Los protestantes y católicos citan citas a lo loco sin saber qué significan. La ley y los profetas llegaron hasta Juan es un profeta canónico, que es Malaquías, está profetizando de un profeta extra canónico, que era Juan el Bautista. ¿Por qué decimos que Juan el Bautista era un profeta extra canónico? Porque Juan el Bautista no tenía ningún libro que se dijera el Evangelio según San Juan el Bautista. ¿Están conmigo? La ley y los profetas llegaron hasta Juan, porque el último profeta canónico del Antiguo Testamento, Malaquías, había profetizado en su último fragmento de su libro la venida de Elías, que se refería a Juan el Bautista. O sea que el texto no está diciendo que el don de profecía cesó, porque entonces quedan descartados que Juan, el que escribió el libro de Apocalipsis, y los demás apóstoles. ¿Se dan cuenta de los errores cuando no entendemos la Biblia? Este versículo les encanta manipularlo a católicos y protestantes, les encanta. Por eso es que es bueno estudiar, hermano. Cuando alguien está predicando un error, tenemos que explicarle: mire, hermano, usted está equivocado. Y cuando usted le explica con la misma Biblia, se quedan mudos y no hayan qué hacer. Por eso, hermano, es bueno estudiar, hermano. Estudiemos para que podamos defender la sana doctrina. Ahora, voy a darles una serie de citas para mostrarles de que el don de profecía no cesarán hasta la venida de Cristo. En la tierra nueva ya no vamos a necesitar ningún don. ¿Para qué son los dones? Para que la iglesia sea edificada, para que lleguemos a ¿cuál estatura? A la de Cristo. ¿En la tierra nueva vamos a necesitar los dones espirituales? No. ¿Para qué vamos a necesitar don de profecía? Ya vamos a estar en las mansiones celestiales con nuestro Señor. Los dones espirituales son para que la iglesia sea edificada, el cuerpo de Cristo. Para eso son los dones y los ministerios. Les voy a mostrar con dos citas bíblicas que los dones espirituales van a existir hasta que Cristo venga por segunda vez. Joel 2:28 al 29. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne,
Y profetizarán vuestros, ¿qué dice? Vuestros hijos y vuestras hijas. Y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestras jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Hermanos, ¿de qué días está hablando aquí? De los últimos días. Dios iba a derramar su espíritu sobre jóvenes y doncellas. ¿Qué significa eso? Y verán visiones. Significa que iban a ver ¿qué? Profetas y profetizas. Pregunto, hermanos que están aquí, ¿puede una mujer ser profetisa según las palabras de Joel? Porque noten cómo dice: y vuestros jóvenes verán visiones. Y dice: y vuestros hijos y vuestras hijas soñarán sueños. ¿Qué significa eso? Que Dios daría el don de profecía. Esta profecía de Joel se cumplió parcialmente en los días de los apóstoles en el Pentecostés. Parcialmente, ¿por qué decimos eso? Porque en el día del Pentecostés se derramó la lluvia temprana. La lluvia tardía tiene que ver con el fuerte pregón impulsado por la lluvia tardía, que es el mensaje de Apocalipsis 18. Habrá otro Pentecostés a nivel mundial. Esto lo dice Apocalipsis 18. Ya no va a ser a nivel local como fue solamente en Jerusalén. El otro Pentecostés en escala será a nivel mundial, porque el ángel de Apocalipsis 18 alumbra la tierra con su gloria. Ese es el mensaje del tercer ángel, impulsado con el poder de la lluvia tardía del Espíritu Santo. O sea que este texto, aunque se cumplió en los días de los apóstoles en el Pentecostés, tiene su clímax al final de la historia. Noten cómo dice Hechos capítulo 2 versículos 16 al 18, dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Pedro está citando al profeta Joel y dice: en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Se refería a ellos como apóstoles, que Pedro está diciendo que la profecía de Joel se estaba cumpliendo en ese instante, porque el Espíritu Santo había sido derramado en los apóstoles en el día del Pentecostés. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Significa que iban a tener ¿qué? El don de profecía. Hermanos, ¿los apóstoles tenían el don de profecía? Sí. Ahora, aquí hay algo muy interesante. En el libro de 1 Corintios 1:7 dice el apóstol Pablo. Noten cómo dice. 1 Corintios 1:7 dice: y de tal manera que no os falte ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Pregunta, hermanos, ¿cesó el don de profecía con los apóstoles? ¿Qué dice Pablo? Conecta los dones hasta la venida ¿qué? Del Señor. Interesante. Pregunto, para que alguien sea profeta, ¿es necesario que tenga un libro escrito en la Biblia? Contesten, hermano. Y saben algo, hermano, que la ignorancia de estas personas que están torciendo la Biblia es crónica. Hasta la cabeza me duele ver tanta ignorancia. Cuando los leo me da un dolor de cabeza que tengo que ir a buscar leche cabra para tomar, para volver a reponer la energía. Que les gusta torcer y retorcer la Biblia, hermano. Si nosotros decimos que para que alguien sea profeta tiene que tener un libro escrito en la Biblia,
ya lo metimos en problemas. Ya lo metimos en problemas. ¿Saben por qué? Juan el Bautista nunca escribió ningún libro en la Biblia. Significa que por eso no fue profeta. Y Cristo dijo, más que profeta es Juan el Bautista. Y saben algo interesante, hermano. ¿Sabían ustedes, hermano, que hubieron muchas cartas y pergaminos que no se encontraron? ¿Podemos llamarle eso que es palabra de Dios también, aunque no se encontraron? Sí. Hay muchos libros y cartas que no se encontraron. Las que se pudieron encontrar es que fueron agregadas al canon bíblico. Pero el apóstol Pablo, inclusive, el apóstol Pablo escribió muchas cartas que no fueron encontradas. Hubieron muchas cosas que no han sido encontradas. Y esto lo corroboran los pergaminos, los papiros que han sido encontrados en el Mar Muerto, en la cueva de Curán. Ahora, hermano, es interesante, hermano, lo que viene a continuación. ¿Puede una mujer ser profeta? ¿Sí o no? Aquí va la otra pregunta. ¿Puede una mujer ser pastora de iglesia? Y saben que los indoctos, van a disculpar esa palabra, pero es la mejor palabra que se me viene a la mente. Los indoctos comparan el don de profecía con el ministerio de pastora. Dicen ellos, si una mujer puede ser profetisa, ¿por qué no le damos a una mujer el ministerio de ser pastor en la iglesia? Y tuercen la Biblia. Una cosa es profetisa y otra cosa es ser pastora. ¿Están conmigo, hermano? Les voy a dar alguna información. Agarren esta información, hermano. Cuando un protestante llegue a su casa torciéndole la Biblia, usted muéstrele con la misma Biblia que está errado. El don de profecía no es exclusivo de hombres, también de mujeres. Ya lo vimos en el libro de Joel. Pero les voy a dar alguna información. La Biblia menciona mujeres profetizas. Por ejemplo, tenemos a Débora en Jueces 4:4. ¿Saben que Débora era una profetisa? Tenemos a María, hermana de Moisés. Eso lo dice Éxodo 15:20. Tenemos a Hulda. Eso lo vemos en 2 Reyes 22:14. La mujer de Isaías que profetizaba, la vemos en Isaías 8:3. Vemos también a otra mujer en Nehemías 6:14 llamada Noadías. Tenemos también a las profetizas de las que habla el profeta Ezequiel en Ezequiel 13:17. Tenemos en Lucas 36 al 38, tenemos a una mujer que se llama Ana, que profetizaba. Y tenemos en Hechos 21:9 las hijas de quién? De Felipe, que profetizaban. Pregunta, hermano, ¿puede una mujer ser profetisa? ¿Cesaron los dones espirituales con los apóstoles? No, ya vimos. Ahora, aquí viene algo interesante, hermano. Para terminar, ¿cómo comprobamos a un protestante de que el don de profecía, la iglesia remanente, lo iba a tener en los últimos días? Noten cómo dice Mateo 24:11, dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán ¿qué? A muchos. Pregunta, hermanos, concéntrense en lo que voy a decir. Para que haya un falso profeta, ¿qué es lo que tiene que haber primero? Conteste. Para que el diablo levante un falso profeta, ¿para qué lo levanta? Para que la gente no le haga caso al verdadero ¿qué? Si van a haber falsos profetas al final de la historia, significa que van a haber ¿qué? Verdadero. Porque el diablo solamente lo falsifica lo genuino. ¿Están conmigo, hermano? Y noten como dice ahí mismo en Mateo 24, versículo 23 al 24, dice: entonces si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, a los escogidos. ¿Van a haber falsos profetas al final de la historia? Mateo 24 tiene doble cumplimiento.
antes de la destrucción de Jerusalén y en su clímax al final del mundo. ¿Van a haber falsos profetas al final de la historia? Sí. ¿Significa que van a haber qué? Verdaderos profetas. Porque el diablo solamente contrarresta la obra de un verdadero profeta. ¿A dónde dice la Biblia que van a haber falsos profetas? Tendríamos que irlos al libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, especialmente en el capítulo 3, dice que el diablo usaría a la bestia con cuernos semejantes a los de un cordero para que hiciese descender fuego del cielo delante de los hombres y engañar a los moradores de la tierra. Pregunta, hermano, el diablo en esa frase de Apocalipsis 13, ¿a cuál profeta está falsificando? ¿Quién fue el profeta que hizo descender fuego del cielo en el Antiguo Testamento? ¿Quién fue? Elías. O sea que en Apocalipsis 13, versículo 13 al 14, vemos de que el diablo está falsificando la obra de ¿quién? Del profeta verdadero Elías. O sea que en Apocalipsis 3 vemos a un falso profeta, ¿qué? Elías. ¿Están conmigo? Ahora, es interesante que en Apocalipsis 16:13 dice: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Hermanos, si van a haber falsos profetas, va a haber un falso profeta al final de la historia, significa que Dios va a levantar ¿qué? También un profeta genuino, un profeta de Dios. Esto lo ignoran los protestantes. Los que están atacando a Elena de White ignoran estos temas. Los ignoran rotundamente. Hermanos, ¿a dónde dice Apocalipsis que la iglesia remanente iba a tener el don de profecía? Noten cómo dice Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. La mujer allí es Israel, el remanente de Israel, y la iglesia apostólica y durante la Edad Media. Pero se fue a hacer guerra contra el resto. Esta palabra resto significa loipos en griego, es lo que sobra. O sea, Apocalipsis 12:17 está hablando de un resto que va a existir en la última etapa de la historia. Y este resto iba a tener el testimonio de Jesús e iba a guardar los mandamientos. Saben, hermano, los que dicen de que el don de profecía cesó con la iglesia primitiva se meten en problemas con esta cita, porque la cita de Apocalipsis 12:17 está hablando de los últimos hijos de Dios que existirían al final de la historia. O sea que al final de la historia Dios levantaría también un profeta. Ahora la pregunta es, ¿para qué Dios levanta a los profetas? ¿Para qué? ¿Para qué, hermano? El protestantismo tiene un falso concepto de ser profeta o del don de profecía. ¿Saben qué es lo que dice? Profeta es aquel que hace milagros o que habla en lengua o se tira al suelo y vomita. ¿Saben que una vez fui a una iglesia que se llama el IN Central de aquí en Zacate? Yo no era el Bentita todavía. O no sé, no recuerdo si estaba ya y viniendo a la iglesia Bentita. Pero cuando fui, estaba todo tranquilo aquello, yo escuchando el sermón del pastor ahí en Zacatecoluca. Y de repente se siente un gran desparpajo en toda la hermandad. Y una muchacha se levanta gritando aquí al lado mío, balbuceando. ¿Viera qué fue? Balbuceando. Y empezó a hablar ellos decían que estaban hablando en lengua. Y el pastor decía, silencio, porque está hablando los dioses a través del vaso. Y aquel trabalengua. Y de repente la muchacha empezó a hablar en español y diciendo de que lo que iba a ciertos hermanos lo que les iba a pasar o lo que iba a venir en el futuro. Porque ellos creen de que esta es la función del don de profecía en la iglesia. La confusión de Satanás así lo lleva a que crean errores doctrinales. La función del don de profecía, ¿cuál es? Bíblicamente, no es hacer milagros o hacer cosas sobrenaturales. La función del don de profecía es que Dios levanta al profeta de Dios para llevar al pueblo otra vez ¿qué? A la obediencia a las leyes divinas. Esa es la función del verdadero profeta, enseñarle al pueblo a que obedezca la ley de Dios. Para terminar, Juan 10:41 dice, muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este, ¿era qué? Tremendo, hermano. Juan el Bautista
no habló en lenguas. Juan el Bautista no hizo ningún milagro. Juan el Bautista nunca se tiró al suelo balbuceando. Pero ¿por qué Cristo dijo que Juan el Bautista era más que profeta y era el mayor de los profetas? ¿Por qué? Porque todo lo que decía era ¿qué? Verdad. Ah, interesante. Ahora se dan cuenta por qué es que el diablo odia a Elena de White. ¿Se dan cuenta por qué el diablo odia a Elena de White? Porque Elena de White, hermanos, si usted lee sus escritos, pone el dedo en la llaga. ¿Saben por qué odian a Elena de White? Porque Elena de White dice la verdad. Un ejemplo para terminar. Hermano, estos temas son profundos, hermano. Hermano, hay un libro que se llama Consejos sobre régimen alimenticio. ¿Sabe de qué habla eso? ¿Cómo debemos de alimentarnos sanamente para tener una buena salud? ¿Saben por qué muchos no quieren esos libros? Y llaman a eso fanatismo. Porque no queremos dejar ¿qué? La mala alimentación. Hay un libro que se llama Testimonios para los ministros. Ese libro casi ya no se vende. ¿Saben para qué fue escrito el libro? ¿Ah? Ese libro ataca al ministerio cuando abusa de su autoridad. Por eso se le puso Testimonios para los ministros. Es un ataque al ministerio cuando abusa de su autoridad. Siguen las huellas del papado, dice Elena de White en ese libro. Con razón no lo quieren. ¿Se dan cuenta? Tremendo, hermano. Elena de White tiene un libro que se llama el que les dije, Conflicto de los Siglos. Los que les encanta predicar en la iglesia sermones sensacionalistas y chistosos, este libro nunca lo van a recomendar. Porque el libro Conflicto de los Siglos desenmascara al papado. Tremendo, hermano. Y yo les pudiese mencionar muchos libros. El hogar cristiano, consejos para los novios, mente, carácter y personalidad. Ese libro, hermano, que se llama Consejos para los jóvenes. Tremendo, hermano. Si pusiésemos la lupa a los noviazgos que existen hoy en la iglesia adventista, quedan todos tirados al suelo. Consejos sobre los novios, sobre los jóvenes. Tremendo, hermano. ¿Y qué diríamos un libro que se llama Hogar Cristiano? Yo quisiera meterme en agua caliente, pero esos temas son peligrosos, hermano, porque alborotan el panal. ¿Saben que ese libro, Hogar Cristiano, habla del pecado que se comete aún dentro de los matrimonios? Cuando abusan del sexo y convierten en la relación matrimonial el acto sexual como que si fuera pornografía. Mira, hermano, estos libros, cuando uno viene a leer esos libros, una cosa seria, hermano, esa mujer como escribía. O sea, ¿cómo es que el diablo no va a odiar a esta mujer y sus escritos? Porque estos libros desenmascaran toda práctica errónea que va en contra de los principios de Dios. Y saben algo interesante, hermano, Elena de White siempre que dice algo, ¿saben qué es lo que dice? Vayan a la Escritura, lean la Biblia, exalta la palabra de Dios. Por eso es que el diablo odia a esta gran mujer. Hermanos, no es extraño de que el diablo está atacando este ministerio y este don. Levantemos la verdad y defendamos nuestras creencias y doctrinas. Dios nos bendiga, hermanos, y que la honra y la gloria sea por nuestro Dios.